El Dasein es un animal que aprendió a aburrirse, despertándose así de su propio estupor. He ahí la definición que mejor expresa el modo de existencia del ser vivo humano en su relación con el mundo, según se desprende del curso que Martin Heidegger ofreciera entre 1929 y 1930, luego de su analítica del Dasein elaborada en Ser y Tiempo. En este curso, que llevaba por título Mundo, Finitud, Soledad, Heidegger exploraba lo abierto que se produce en lo viviente con lo humano y que hacía del hombre un formador de mundo. Esta primera alusión al design como actividad en la que se conjugan modos de existencia del humano y mundo comienza tomando la forma de una diferencia entre el hombre, en tanto animal que aprendió a aburrirse, y el animal que no ha aprendido a aburrirse. Según Heidegger, el animal que no ha aprendido a aburrirse es pobre en mundo, pues queda atado al medio, siendo el estupor su tonalidad esencial. El estupor lleva a un comportamiento en el medio, pero no permite actuar en el mundo. Un animal que no aprende a aburrirse no puede percibir algo en tanto algo, está tomado por el medio y no percibe eso que lo toma. Para ilustrar el estupor, Heidegger hace alusión al experimento de laboratorio en el que una abeja es colocada frente a un pequeño plato de miel. Una vez la abeja ha comenzado a ingerir la miel, se le secciona el abdomen. Mientras se observa claramente que la miel se desborda a través del abdomen abierto, la abeja continúa tranquilamente bebiendo del plato de miel. No constata ni la sobreabundancia de miel ni la desaparición de su abdomen. La abeja está simplemente tomada por el alimento. Este estar tomado no es posible sino allí donde hay un movimiento pulsional hacia, pero este estar tomado por esta pulsión hacia excluye la posibilidad de constatar un ser disponible. Es precisamente el estar tomado por el alimento lo que le impide al animal colocar en su mirada el alimento. La distancia inicial entre, por un lado, la animalidad y su estupor como tonalidad esencial, y por el otro, lo humano como formador de mundo, terminará acortándose debido a la vecindad entre estupor y aburrimiento profundo. Pues como veremos, en Heidegger el aburrimiento profundo constituye la tonalidad emotiva fundamental del Dasein y el operador metafísico que efectúa el pasaje de la pobreza al mundo, del medio animal al mundo humano. Es con el aburrimiento profundo que aparece en filigrana el rol de la espera en el acto creativo. Esto es, el rol de esa experiencia de la temporalidad en la que uno queda liberado del medio, de lo inmediato, del presente, ya no tomado por nada en particular y donde por lo tanto se nos revela la potencialidad en su forma pura. Para abordar la relación entre el Dasein, digamos, el modo de existencia del humano, y su ser en el mundo, para abordar la relación entre el Dasein, digamos, el modo de existencia del humano, su ser en el mundo, y el design, que apuntaría a su carácter tecnológico de formador de mundo, relación que con y contra Heidegger, como a él le gusta decir, el filósofo Peter Sloterdijk ha sabido explicitar y llevar a otro lugar, quisiera tomar como eje la espera. Primero, en el sentido más filosófico, ontológico, ontoantropológico del devenir humano que nos aporta las reflexiones de Heidegger. Luego, en el sentido más estético que nos ofrece la obra del poeta, escritor y fundador del surrealismo André Breton. Y por último, en el sentido de arquitectura y design que nos viene de Sloterdijk. Si con este programa he optado por poner de relieve el vínculo entre espera y modo de ser humano, es porque me parece que es esta experiencia de temporalidad la que hoy está amenazada por el presentismo como régimen de historicidad. La diferencia a la que aludí con Heidegger entre comportarse en el medio y actuar en el mundo, es decir, entre comportamiento y acción, nos fuerza a tomar nota de las consecuencias del fin de la acción como proyecto implicado en nuestra condición poshistórica. Esta, a su vez, ha dejado en falso no solo las condiciones de posibilidad de lo político, es decir, de la acción como vehículo para la construcción y la transformación del mundo, sino también las condiciones de posibilidad de la contemplación, sin lo cual nada se nos revelaría en su potencialidad y sin lo cual nada invitaría al acto creativo. Muchas de las referencias a la espera en la obra de Breton tienen como lugar la ciudad, aluden al encuentro que se produce azarosamente, justamente porque no se estaba tomado por algo en particular. Pero en la poshistoria, que es nuestra contemporaneidad, al igual que a la abeja del experimento, el presentismo nos mantiene tomados por una pulsión hacia que no da lugar a la sorpresa de lo azaroso. Más bien, el azar es visto como riesgo y deviene objeto de un cálculo para hacerlo entrar en una ecuación con la que se especula su valor en el mercado.
En la última parte de mi conferencia buscaré establecer algunas conexiones con la deuda por la vía de la lógica de la crisis, de la urgencia y de la catástrofe que ella impone y en la que también se cancela la espera. A manera de conclusión y con el propósito de abonar a un diagnóstico de época, abordaré la emergencia de una nueva modalidad de la fatalidad como modo de funcionamiento actual del mundo. Esto es algo que he venido elaborando en otros trabajos, pero en esta ocasión me cerniré el tema de su temporalidad, pues se me hace que por ahí podríamos comenzar a imaginar la figura capaz de desafiarla. Comienzo entonces con el devenir Dasein del ser vivo humano y su vínculo con la espera en el aburrimiento profundo. Quiero sin embargo advertir que no se trata de cualquier tipo de aburrimiento, ni es cualquier tipo de espera la que permitirá el devenir Dasein de un ser vivo. En ese curso del 2930, Heidegger define la esencia del aburrimiento con dos formas. La primera sería en alemán Leergelassenheit, el ser dejado vacío, y la segunda Hingehaltenheit, cuya mejor traducción parece ser el ser tenido en suspenso, pero también se ha traducido por el ser mantenido en la errancia. Luego de examinar distintos grados de aburrimiento en relación a la manera en que un pasatiempo podría o no permitirnos esquivar esa experiencia, Heidegger define el aburrimiento profundo como aquel en el que todo pasatiempo falla. De hecho, el pasatiempo que corresponde a este aburrimiento no simplemente falla, sino que ya no es admitido por nosotros como pudiendo tener curso. Mientras que los grados anteriores de aburrimiento reclamaban un pasatiempo, en el aburrimiento profundo se cede y se le concede al aburrimiento toda su potencia. En el primer grado de aburrimiento el pasatiempo logra esquivarlo. En el segundo no lo logra, pero se sigue reclamando que lo haga. No obstante, los entes o los existentes no ofrecen ninguna posibilidad de hacer o dejar de hacer. Desde el punto de vista de sus posibilidades, los entes se rehúsan por completo y no hacen ningún llamado. Las posibilidades se mantienen inactivas. Con el aburrimiento profundo se produce el anuncio de las posibilidades que quedaron inactivas y es aquí donde aparece la potencialidad en su forma pura. ¿Cuál es entonces la temporalidad del aburrimiento profundo? Heidegger nos dice que ya en el segundo aburrimiento lo que aburre es el tiempo mismo, el tiempo como creemos conocerlo cotidianamente. Sin embargo, en el aburrimiento profundo, lo que deja vacío, lo que mantiene en la errancia, es el tiempo del Dasein como tal, su ser temporal. Esta temporalidad, dice Heidegger, es horizonte e instante. Pero cuidado, porque no se trata de lo instantáneo. Lo instantáneo cancela el instante. Tampoco se trata de lo inmediato, con lo cual se anularía la espera. Ante estas precisiones, cabría hacerse la pregunta por el estado actual de las condiciones de posibilidad de este modo de ser del humano que Heidegger definió como no teniendo otra esencia que no fuera la potencialidad misma. La multiplicación de los pasatiempos que nos ofrece la gran industria del entretenimiento, que es la cultura contemporánea, el imperio de la inmediatez que domina esa gran parte de diversiones, ¿acaso no nos deja más cerca del estupor, de ese estar tomado por una pulsión hacia? Esto que en términos psicoanalíticos sería el imperio del goce, su libre circulación ante la falta de barreras a la realización pulsional, parece sernos más propio que esa temporalidad del Dasein que es horizonte e instante, pues en la ilimitación, en esa ausencia de ley, la misma que hoy le permite al capitalismo hacer de la crisis no un paréntesis sino una condición permanente, desaparece el horizonte. Sin horizonte tampoco es posible la temporalidad del instante propia al Dasein. Dejo aquí esta reflexión y paso entonces a examinar el rol de la espera en el acto creativo. La referencia a la espera en bretón me viene de una conferencia de Hans Sipe pronunciada en un coloquio dedicado al poeta surrealista en agosto del año pasado. A 50 años de la muerte del escritor, este coloquio, organizado por el Centro Cultural Internacional de Cerisy en Normandía, llevaba por título una alusión al extraño epitafio inscrito sobre su lápida en el cementerio de Batignolles en París: "Yo busco el oro del tiempo". Uno se pregunta inmediatamente si a fuerza de haber hecho del tiempo oro, no habremos olvidado el oro del tiempo. La conferencia de Hans Sipe llevaba por título una cita de Breton sacada del Amor loco: "C'est l'attente qui est magnifique". Lo magnífico es la espera misma. Y ya pueden imaginar cómo fue que terminé esbozando esta conferencia donde se encuentran Heidegger y Breton. Si hay un filósofo de la errancia, ese es Heidegger. Y si existe un libro de la errancia, ese libro es El amor loco de Breton. Y aunque Heidegger erraba por el Bosque Negro y Breton por París y Tenerife,
Con ambos asistíamos al acto creativo en el pensamiento y la poesía. A pesar de todo lo demás que pueda distanciarlos, la espera en Breton tiene muchas resonancias con la temporalidad del Dasein en Heidegger. Si con el aburrimiento profundo como tonalidad emotiva fundamental del Dasein, Heidegger exploraba lo abierto que se produce con lo humano y que hace del hombre un formador de mundo, en Breton la espera también aparece asociada a un estar suspendido en lo abierto y contiene la potencia de lo posible y del acto creativo. Para Breton, lo esencial de la actitud poética es que el poeta no espera nada sino su propia disponibilidad. Esto es cónsono con el ser disponible que se anuncia como posibilidad cuando en el aburrimiento profundo se deja de estar tomado por algo y se está entonces mantenido en la errancia. En Breton, sin embargo, esa errancia es una actividad a la que nos disponemos con el vagabundeo, o en francés, la flânerie. Es a la vez una postura ultrarreceptiva y un estar disponible, o dicho de otro modo, una disponibilidad para esperar lo inesperado. De modo que en Breton esta postura ultrarreceptiva está puesta en relación con el azar objetivo. La flânerie es una manera de provocar el azar. La errancia aparece como la actividad que acompaña esta forma de la espera en la que se busca lo que no se espera. Es una espera que se abre hacia lo inesperado y constituye una manera de ponerse en estado de gracia con el azar, de modo que algo pase o que alguien aparezca. No obstante, eso que ocurre o aparece no es una casualidad. Para Breton es una necesidad interior nacida de la espera misma y está en relación con el acto poético. Queda claro entonces que no se trata de la espera en el sentido de esperar algo en particular, tampoco es un estar a la espera de lo prometido o lo anunciado. No tiene pues nada que ver con el objeto de deseo y sin embargo tiene todo que ver con el deseo mismo. Así, en El amor loco, Breton dice, independientemente de lo que se logre o no se logre, lo magnífico es la espera misma. No dispongo del tiempo para ir sobre las múltiples referencias a esta potencia de la espera en la obra de Breton, pero quiero afirmar que ese vagabundeo, cette flânerie a través de la cual se alcanza esa actitud ultrarreceptiva de apertura pues a lo posible, tiene lugar en la ciudad. Pero esto no es transitarla, es por el contrario un estar en ella de una manera en la que se conjuga el estar distraído con el estar alerto, una disponibilidad sin propósito, una espera sin expectativa. Esta manera de andar por la ciudad que Breton asocia con lo esencial de la actitud poética dista mucho del tránsito de la ciudad, sobre todo si se lleva en la mano un teléfono inteligente. Por otro lado, la ciudad como espacio en el que algo inesperado puede tener lugar, algo inesperado que abre al pensamiento o a la poesía, al encuentro azaroso o a la sorpresa, es justo lo contrario de Pokémon Go. Y antes de que se me acuse con demasiada facilidad de conservadora, quiero decir que no tengo nada en contra de Pokémon Go ni de los smartphones. Mi interés es seguirle la pista a las transformaciones del mundo contemporáneo e identificar las maneras en que ciertas condiciones, al menos en el modo en que habían sido teorizadas, se encuentran hoy en pleno proceso de desintegración. En este caso, las condiciones para el acto creativo o para la acción política. Quiero aclarar que cuando hablo de acto creativo me refiero al que proponía una lectura inédita de las cosas. En el origen de la obra de arte, Heidegger decía que la obra de arte abre su propio mundo, no que se confunde con lo ordinario del mundo. Y cuando hablo de acción política, me refiero a la que transformaba el mundo, no a la que siendo un simulacro se suma al espectáculo. Conviene que aclare además que si me ha interesado mostrar el agotamiento de las condiciones de posibilidad de lo político y lo creativo tal como lo conocíamos, es porque sólo así podemos tomar nota también de cómo ha perdido pertinencia el aparataje conceptual del que disponíamos para analizarlas y a partir de ahí asumir el reto que esto presenta para el pensamiento contemporáneo. Hago esta aclaración porque mucha de la teorización postmoderna que pretendía renovar el pensamiento para atender la desaparición de esas condiciones, lo que hizo fue postular algo así como nada ha desaparecido, lo que ocurre es que se produce de una manera distinta, con lo cual yo podría estar de acuerdo si se hubiese extendido el análisis de lo que se sigue produciendo para verificar si seguía teniendo el mismo efecto. Pues actividad política y arte no queda duda que siga habiendo, pero ¿acaso siguen teniendo el efecto de corte? Ese que interrumpía el curso de las cosas, me parece que no, que lo que se produce hoy es más bien un glitch, una convulsión momentánea que luego que agita se torna espectáculo y regresa tranquilamente al hábitus,
sin dejar rastro, sin dejar esa marca con la cual medíamos la transformación del mundo y que constituía el objeto de la transmisión, la herencia con la que le dábamos contenido a los conceptos de cultura y civilización. Todo esto para decir que no es ser nostálgico ni conservador observar que con Uber ya no se espera ni un taxi. Un último aspecto de esta dimensión estética en el modo de estar en la ciudad que se desprende de Breton y los surrealistas, pero también de los situacionistas con el azar, es la actitud de apertura al riesgo y a la experimentación que no cede al miedo. El azar conlleva un riesgo, pero no en el sentido de aquello que habría que evitar y mucho menos calcular, sino en el sentido de aquello que abre a una nueva posibilidad. Allí donde el flaneur marchaba despacio y receptivo, el transitante de hoy se encuentra sobrecogido por un sentimiento de inseguridad. En lugar de mantenerlo en una actitud de apertura al encuentro, esto lo lleva a acelerar el paso huyéndole a toda eventualidad. Cuando recordamos que el miedo es el grado cero de la política, no podemos ignorar las implicaciones que esto tiene. La obsesión por la seguridad, de la que da cuenta la proliferación de compañías aseguradoras y la ampliación de sus productos, así como el privilegio que ha alcanzado el cálculo del riesgo y la especulación en la toma de decisiones, va cancelando sin resistencia la actitud poética de la espera, con su grado de riesgo y experimentación, con su modo de hacer aparecer lo inédito y burlar el miedo. La primera imagen, por favor. En la primera edición de la Exhibición Surrealista de Londres en 1936, Salvador Dalí se presentó vestido de buzo para hablar del arte desde las profundidades del inconsciente. Comenzó su discurso con la escafandra puesta y a los pocos minutos se percató de que no tenía suministro de aire. En la sofocación comenzó a agitar los brazos, pero cuanto más se agitaba y gesticulaba, más se reía el público que creía que todo era parte de un performance. No se me ocurre un mejor ejemplo del riesgo en el arte y su apertura a lo inesperado. Lo que podría haber sido una tragedia para el artista terminó siendo ese día, para su propia sorpresa, la obra de arte. Con esta anécdota quiero introducir el último vínculo entre la espera y el modo de ser de lo humano, el que nos aporta Peter Sloterdijk y que se puede resumir en la frase «El Dasein es Design». Esta es la conclusión que se desprende de la trilogía Esferas, una obra voluminosa en la que Sloterdijk elabora en torno a las antropotécnicas, es decir, los mecanismos de climatización de los espacios que condicionan la entrada en la situación constitutiva del ser humano con consecuencias ontológicas. Elevando la expresión de esfera al rango de concepto antropológico fundamental, Sloterdijk da cuenta de cómo lo humano se produce a sí mismo tomando distancia del medio natural, construyendo contenedores que operan como prótesis extensivas del útero materno y que producen un efecto de invernadero, un effet de serre, término que en francés remite al efecto de la atmósfera sobre los diferentes flujos térmicos que contribuyen a la temperatura de un espacio, pero cuya traducción literal sería efecto de arrimamiento, con lo cual podemos inferir el lazo social y el rol de lo afectivo en la producción de las condiciones atmosféricas necesarias para la vida. La cultura aparece como un útero externo y simbólico, amueblado técnicamente. Con Heidegger, el ser en el mundo era ya una estancia en el lenguaje, pero con Sloterdijk, esa habitación en el lenguaje implica una protética, es decir, se da con algo, y una ciencia de la atmósfera, esto es, el diseño de sistemas de aire acondicionado. Hay aquí una crítica al humanismo que no ha sabido considerar al objeto técnico sino como una simple atenuación del ser, una crítica pues a un humanismo tecnofóbico y peor aún cienzofóbico que no le ha reconocido al objeto técnico su dimensión ontológica ni al humano su carácter tecnológico. La escafandra de Dalí y su sofocación por falta de aire, algo que el público interpretó como lo difícil de adentrarse en las profundidades del inconsciente, no podría venir más al punto para hablar de esferas que están tecnológicamente diseñadas y simbólicamente climatizadas. Esa es la descripción que hace Sloterdijk de nuestro modo de ser en el mundo: diseño, construcción, habitación y climatización de espacios para la vida. De eso está hecho el animal que aprendió a aburrirse. Si en Heidegger se trataba de la relación entre ser y tiempo, con Sloterdijk se trata de ser y espacio. No obstante, otras formas de la espera tomarán lugar en este giro que Sloterdijk le impartirá a la analítica del Dasein.
En el tercer volumen de Esferas, Sloterdijk argumenta que lo que significó la modernidad en términos artísticos y políticos no debe ser colocado bajo el signo de la revolución, sino bajo el signo de la explicitación. Lo que le sirvió de motor a la modernidad no fue una actitud revolucionaria, sino una voluntad de perforación en el orden de lo latente, de penetración e inmersión en lo subyacente. De ahí también lo atinado de la imagen que inmortalizó Dalí al pretender sumergirse en las profundidades de la mente equipado de una escafandra. Elevar al rango de fenómeno lo afenomenal, hacer visible lo que hasta el momento permanecía invisible, he ahí los gestos de la explicitación. El siglo XX, dirá Sloterdijk, hizo explícito el hábitat humano. La arquitectura es lo que pone en obra la localización del Dasein. Con la construcción de casas, otro sentido de la espera aparece, esta vez en relación a la existencia doméstica. En la reflexión de Sloterdijk, las casas le ofrecen un lugar a la irrupción del tiempo en el espacio. En un primer momento, el hábitat representa una existencia vinculada a la sedentariedad y a la recolecta. Cuando uno acepta esperar las plantas, dice Sloterdijk, hay que instalarse en jaulas donde la lentitud gobierna. De modo que la casa de los primeros campesinos se presenta como un reloj habitado. Nacen ahí dos tipos de temporalidad, el tiempo que se dirige hacia un evento y el tiempo que, como si diera la vuelta en redondo, sirve al retorno eterno de lo mismo. A cada una de estas temporalidades le corresponde una edificación, la casa como sala de espera y el granero como lugar que representa la maduración del evento esperado, pues en él se acumulan las provisiones. No obstante, aquel que tiene un acceso privilegiado a las provisiones no tardará en llegarle la idea de que el hábitat podría significar mucho más que la espera de la próxima recolecta. En su ensayo de 1951, Construir, Habitar, Pensar, Heidegger había explicado el vínculo entre el habitar y la espera de signos de lo extraordinario como la matriz de la receptividad religiosa y meditativa. Pero Sloterdijk, depurando esas reflexiones de Heidegger de la influencia teológico-poética de Hölderlin, leerá ahí que los hombres fijados a sus contenedores de habitación esperan ser salvados de la trivialidad. La habitación instala al hombre en una trivialidad tal que le permite distinguir lo no trivial. En la explicitación de la estancia que realiza la modernidad, la casa se convierte en una estación de recepción de mensajes de lo extraordinario. Con la modernidad, la espera receptiva de signos se fue proyectando en aparatos tecnológicos especiales como las estaciones de radio y los teléfonos. En conclusión, la explicitación de la existencia como estancia, pero esta vez en lugares específicos con prótesis extensivas de todo tipo y en envolturas climatizadas, constituye la interpretación ontoantropotécnica del modo de ser de lo humano que aporta Sloterdijk. La arquitectura del Dasein nos revela el carácter artificial del humano, tanto en su dimensión social simbólica como en su dimensión tecnológica. Hasta aquí los tres sentidos del vínculo entre la espera y el modo de ser del humano que quería abordar con el objetivo de acercarme a la situación contemporánea caracterizada por el presentismo y la poshistoria. El modo en que actualmente opera la realidad es uno sin precedentes en el que parece haberse producido una desconexión entre el lenguaje y la técnica. En consecuencia, las diversas esferas que contienen la vida parecen sufrir de escapes de aire por todos lados. El aire acondicionado que operaba lo simbólico al interior de nuestras instalaciones técnicas está dañado y nada parece indicar que se puedan hallar las piezas para repararlo. Esto es lo propio de la tecnocracia, que lo que habíamos conocido hasta ahora como la técnica queda depurada de su vínculo con el pensamiento, socavando las condiciones de posibilidad del acto creativo. El que esta disposición tecnocrática de las cosas lleve a una construcción de la realidad que puede prescindir de lo simbólico, arrasa hoy todas las dimensiones discursivas de la existencia humana, entiéndase la ética, la estética y lo político. Esto me ha llevado a plantear la tesis de un desinflamiento de la esfera de lo simbólico, pero ya no solo por la vía de una inoperancia de las instancias desde donde operaba la ley social, sino por la vía de una desintegración de las leyes mismas del lenguaje. Me ha parecido que esta inoperancia del lenguaje significante que pone en marcha la tecnocracia
podría constituir un lugar de observación desde donde intentar dar cuenta de la creciente despolitización de la vida social, pero también de la cada vez más evidente desintegración del lazo social mismo. La segunda imagen, por favor. La vida al interior de esferas que ya no están simbólicamente climatizadas no puede sino producir sofocación y no luce que salir fuera de ellas y quedar expuestos en lo abierto sea la solución. Pues como dijo desde su frasco de cristal el hombrecillo creado por Wagner en el laboratorio, segunda parte del Fausto de Goethe, apenas en el universo lo natural se sostiene, a lo artificial el espacio cerrado conviene. Gracias.